¿Cómo están? Bendiciones. Qué bueno comenzar un nuevo día. Hoy nuestro devocional de Lucas capítulo 20 versículo 9 al 19 nos estará mostrando que el rechazo de los fariseos, sacerdotes y escribas hacia Jesús va en aumento y cómo los planes para silenciarlo siguen madurando. A pesar de que el Señor muestra de manera clara y contundente quién es Él y qué ha venido a hacer. Y ante los cuestionamientos de los religiosos, nuestro Señor Jesús les cuenta una parábola en la que fácilmente identificamos a los personajes. Así que permítame leer los siguientes versículos en la versión TLA. Jesús le puso a la gente este ejemplo. El dueño de un terreno sembró una viña, luego la alquiló y se fue de viaje por largo tiempo. Cuando llegó la época de la cosecha, envió a un sirviente para pedirle la parte que le correspondía, pero los hombres que alquilaron la viña golpearon al sirviente y lo enviaron con manos vacías. El dueño envió a otro sirviente, pero también a este lo golpearon, lo insultaron y lo enviaron sin nada. Luego envió a otro, y a este también lo hirieron y lo echaron fuera de la viña. Finalmente, el dueño se puso a pensar, ¿qué puedo hacer? Y se dijo, ya sé, enviaré a mi hijo que tanto quiero, estoy seguro que a él sí lo respetarán. Cuando aquellos hombres vieron que había llegado el hijo del dueño, se dijeron unos a otros, este muchacho es el que recibirá la viña cuando el dueño muera. Vamos a matarlo, así que nos quedaremos con el terreno. Entonces agarraron al muchacho, lo sacaron del terreno y lo mataron. Después Jesús preguntó, ¿qué piensan ustedes que hará el dueño con aquellos hombres? Seguramente cuando regrese los matará y luego entregará la viña a otras personas. Cuando la gente oyó esto, dijo, eso jamás. Jesús miró a todos y les dijo, entonces, cuando la Biblia dice, la piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal, ¿qué quiso decir con eso? Porque todo el que caiga sobre esa piedra quedará hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguien, lo dejará hecho polvo. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley se dieron cuenta de que Jesús los estaba comparando con los hombres malos que alquilaron la viña. Entonces quisieron apresar a Jesús en ese mismo instante, pero no se atrevieron porque le tenían miedo a la gente. Aquí podemos ver entonces claramente a quién va dirigida esta parábola, porque el versículo 19 nos dice que incluso los líderes religiosos lo comprendieron. El dueño de la viña claramente es Dios, la viña es Israel, los labradores son los líderes religiosos, los enviados del dueño son los profetas y sacerdotes que Dios envió a Israel a denunciar sus pecados. El Hijo es el Mesías, Jesús, y los otros son los gentiles. Esta parábola de Jesús respondió de forma indirecta a la pregunta de los líderes religiosos acerca de su autoridad cuando le preguntaron en el versículo 2 de este capítulo, ¿con qué autoridad hacía lo que hacía? Además, les hizo ver que él sabía que planeaban matarlo. A través de esta parábola Jesús deja bien claro que ellos estaban rechazando a Dios por sus mandamientos y tradiciones humanas y que son guías ciegos, porque vemos que aunque son conocedores de las Escrituras y entienden a la perfección lo que Jesús dice, la dureza de su corazón es mayor y por eso se enojan y hasta quieren matarlo.
Sus tradiciones, mandamientos humanos, su prestigio y relevancia social y el orgullo que hay en ellos los ha alejado cada vez del Dios vivo a quien dicen amar y servir. Tan lejos estaban que rechazaban al que venía a cumplir en sí mismo todas las promesas dadas a Israel. Iglesia, rechazar a Jesús tiene consecuencias tristes e inevitables, porque sin Jesús estamos completamente perdidos. ¿A quién más podemos recurrir si no es a Él? ¿Sabe? El Evangelio es el plan de Dios y no existe un plan B. El Evangelio es suficiente porque Él revela al que es suficiente para nuestra vida. El rechazar a Jesús nos deja presos del pecado y en condenación y tiniebla. Solo Cristo es la respuesta al pecado del hombre, su dolor, su sufrimiento y su sinsentido en la vida. Sin Cristo estamos en la más absoluta desesperanza. Los líderes y aún el pueblo no pudieron ver lo que era evidente, porque no quisieron reconocer ni mirar a Cristo como el Salvador y el enviado de Dios. Decidieron permanecer en el estado que estaban, con sus tradiciones y la corriente humana que los envolvía en ese entonces. Y aquí, antes de terminar, me gustaría preguntarle, si usted hiciera una lista de las cosas que más quiere en la vida, ¿qué sería? Estoy segura que pondría muchas cosas. Yo lo haría y esa lista me quedaría muy larga, pero ¿será que en ese listado estaría el tener un espíritu de discernimiento? Una de las causas por las que estas personas rechazaron a Jesús fue debido a que no supieron discernir ni entender el tiempo del cumplimiento del obrar de Dios, a pesar de que era evidente a los ojos de todos. El Señor, Iglesia, da un gran valor a este atributo y quiere que lo tengamos y desarrollemos porque nos ayuda a ver las cosas desde la mirada y perspectiva de Dios y no desde nuestra mirada humana, que es confundida, indecisa o desorientada y hasta ciega. Cada día tomamos decisiones, algunas triviales y otras importantes, y para esto necesitamos ver la vida desde la perspectiva de Dios. Necesitamos su ayuda para poder distinguir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y la mentira, para no formar juicios como lo hicieron los líderes del pueblo, basándonos en simples apariencias o en el limitado razonamiento humano que tenemos. El Señor desea que veamos la realidad de cada situación tal como Él la ve, para no perder de ver lo que es evidente a los ojos. El deseo de Dios es que no andemos moviéndonos a ciegas por la vida, y para esto necesitamos ser sensibles a la voz y dirección del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, teniendo una actitud dócil y humilde. Si hasta hoy usted ha estado manejando sus decisiones, situaciones, relación matrimonial y aún familiar u otras cosas, hasta quizás ha endurecido su corazón usando su propio razonamiento, es momento de dejarlo ante Dios y arrepentirse. Pídale que quiere ver lo que es evidente desde la perspectiva de Él y busque su dirección en la palabra, en la oración, y cada día en las diferentes circunstancias Él las usa para desenmascarar maneras incorrectas que uno tiene de pensar y demostrar que sus promesas son verdaderas. Pero también nos provee de otras personas como pastores, amigos y consejeros que pueden traer la verdad, como en la parábola que envió a diferentes personas. Él no duda en enviar un mensaje por medio de alguien.
Dios nos puede hablar de muchas formas. Lo único que tenemos que hacer es afinar nuestros oídos, sin olvidar que un mensaje del Señor debe estar de acuerdo con su palabra, porque tu vida es la viña del Señor, donde Él trabaja paciente y amorosamente, y la obra que Él hace es eficaz y fructífera, porque Él sabe cómo tratar a cada una de sus vides para que lleve mucho fruto. Él te puso a ti como el labrador. Cuidemos de pensar que la viña es nuestra, porque otras de las lecciones que nos deja esta parábola es que a todos ineludiblemente nos espera el rendirle cuentas a Él. Le invito en este momento a orar. Gracias, Dios, por ser paciente conmigo y por dar a tu amado Hijo en rescate por mí. Ayúdame siempre a reconocer tu señorío en mi vida, siendo guiado por tu Espíritu Santo para discernir y tomar decisiones que me lleven a tener una vida con frutos de arrepentimiento y frutos que te den honra y gloria a tu nombre. Te entrego mi vida. Gracias por aceptarla. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.